Hechos capítulo 3, versículos 18 al 24. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Amén. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo? Pregunta uno de los catecismos más amados, el catecismo de Heidelberg. Debemos analizarlo detenidamente y preguntarnos también cada uno: ¿dónde está lo que más desea mi corazón? ¿Y cuál es mi esperanza verdadera? ¿Es acaso mi familia? ¿Es acaso mi trabajo o mis pasatiempos? ¿Es mi esperanza la postura filosófica que tengo, los conocimientos científicos que he aprendido, los placeres que experimento, los ejercicios mentales o físicos que realizo, los logros que he alcanzado o la religión que practico? Un cristiano responderá que es el Señor Jesucristo. Eso es correcto. Sin embargo, recordemos lo que el primer capítulo de Samuel 16:7 dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es así que debemos preguntar: ¿con cuánta sinceridad podemos responder que es el Señor? Es decir, el Señor no acepta solo una profesión de fe superficial, ni solo aparentes obras o confirmatorias, sino que requiere un corazón verdaderamente inclinado hacia Él. No es suficiente con asistir a la iglesia, ni estar de acuerdo tampoco con doctrinas fundamentales como saber que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador. Se requiere una obra verdadera de conversión en el corazón. Entonces es apropiado que haya un examen del corazón. Por esto mismo, el Señor se ha enfocado en el corazón y ha puesto eternidad en el corazón humano, tanto para que haya un espacio en lo más profundo del alma que no es posible llenar sino solo con Él. ¿Has sentido ese vacío insaciable que es difícil de llenar con cualquier otra cosa? El ser humano siempre ha intentado llenarlo con distintas filosofías, ideologías, propiedades, logros, la fama y la riqueza, la lujuria y el placer, e incluso con una religión acomodada a preceptos humanos o con presunciones de espiritualidad. Sin embargo, hemos visto que los resultados no han sido muy satisfactorios para responder a esta necesidad, provocando en estas personas una desesperanza al no encontrar alivio, por lo que muchos pueden decir que han resuelto en su corazón: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto lo hacen dándose oportunidad al libertinaje y al placer sin medida como último recurso para el destino inevitable que les sobreviene, la muerte. Y con esto se niegan a saber que existe algo más allá. Pero esta despreocupación no es coherente con la preocupación que hoy en día existe por la salud mental y las filosofías estoicas, estas últimas que buscan encontrar el dominio y la superación personal frente a las dificultades de la vida para obtener la tan anhelada felicidad.
porque se dan cuenta de que existe una realidad que no tiene que ver con el materialismo, con este deseo de querer alcanzar cosas, de tener logros, de poseer. Aunque algunos lo nieguen, esta realidad es el alma y forma parte de nuestra naturaleza humana como creación de Dios. Entonces, si la salud mental importa y las filosofías estoicas son un intento para alcanzar el bienestar del alma, entonces debe importar aún más el estado y el destino del alma en sí, y mucho más por las implicaciones eternas que contiene. Con todo esto, si existe algo que da verdadera esperanza a la necesidad de eternidad del corazón humano, debe darlo en la vida y en la muerte, porque la realidad no solo se limita a lo terrenal, sino a lo espiritual. No solo se limita a lo temporal, sino que es eterna. Así que en respuesta al estado del alma y sus implicaciones eternas, ahora veremos la esperanza cristiana y las implicaciones que esto conlleva. Para lo cual entonces consideraremos 3 aspectos sobre el llamado del Evangelio para todo aquel que oye. Y esto también es de gran importancia para todo cristiano. Veamos entonces en primer lugar una identidad revelada. En segundo, una necesidad manifiesta. Y en tercer lugar, las demandas del Evangelio. Veamos entonces ahora una identidad revelada. Aunque muchos intentan despreciar las Escrituras con afirmaciones injustificadas y por creencias mal informadas, afirmando que habla sobre una religión anticuada que contiene muchos mitos, la verdad es que con alta historicidad el Señor Jesucristo ha cumplido todas las profecías en la Biblia que están concernientes a Él, que han trascendido el tiempo, los milenios y los siglos. Por lo cual dice el versículo 18 de este pasaje: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Es decir, que tanto la primera venida del Señor Jesús a la tierra como su muerte y su resurrección se habían afirmado siglos antes que su cumplimiento posterior. Por lo menos sabemos que Isaías, más de 700 años antes, por lo cual dice Isaías 53:10 de él: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Notemos con esto que aparte de la muerte y la resurrección mencionadas en el versículo, también se habla de la expiación por el pecado. Y con esto podemos preguntarnos, para hoy, ¿cuál es la importancia en realidad de esto? De que Jesucristo haya sido profetizado, haya venido a la tierra y así padecido de tal forma con su muerte en la cruz, con sus padecimientos físicos y mentales, por la expiación del pecado. ¿Cuál es esta importancia? Ya lo trataremos. Sin embargo, lo primero que debemos reconocer a la luz de este pasaje es que nada de lo que existe podría existir si no fuera por la existencia de Dios, y no conoceríamos nada de lo que somos ni en qué situación legal estamos si no tuviéramos las Sagradas Escrituras que nos muestran al Creador, a su creación y a nuestra relación con Él, queramos o no queramos. Es así como aprendemos que hemos violado la ley y estamos condenados por nuestros propios hechos. Por un lado, sobre la expiación por el pecado, lo responderemos más adelante a la luz de la palabra. Y por otro lado, la importancia de la obra de Cristo, de Jesucristo, tiene que ver también con que es mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. No hay otro camino, no hay nadie más, no hay forma de compaginar con otra religión, ni es un mensaje similar a otras religiones, porque nuestro mensaje es claro y no nos disponemos a desviarnos hacia otras perspectivas o mensajes, sino que nos enfocamos en Jesucristo y a este crucificado para el perdón de pecados, lo cual abordaremos ahora. Porque
así como Dios ha hablado desde antes por los profetas que anunciaban a Cristo milenios y siglos antes, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:2. Es decir, el Señor se ha revelado por medio de su manifestación en la tierra y por su obra redentora, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Para qué? Para cumplir a cabalidad esta obra que se le había encomendado, la reconciliación de Dios con el hombre. Porque Dios está enemistado con el hombre a causa del pecado que éste ha cometido. Debe éste arreglar su situación ante Dios y la única opción es por medio de la obra de Cristo. No hay otro camino, por lo que este Cristo es el Mesías prometido desde las edades pasadas, es decir, el ungido para ser el Salvador, que no solo se encarnó, es decir, que se hizo hombre y habitó entre los hombres por un tiempo, sino que también cumplió la promesa que se dice de él, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, de que Dios mismo habitó con los humanos en la persona de Jesucristo. Es la promesa de que Él interviene en la humanidad para la humanidad. Por esto Dios dice, Dios con nosotros. Este mismo Cristo también es por quien Dios asimismo hizo el universo, lo cual no lo constituye como criatura, sino como Dios mismo, quien al venir a la tierra y hacerse semejante a los hombres, lo hace por concepción del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, sin intervención de varón, para que sepamos que no le fue transferido el pecado, sino que su sustancia misma está exenta de toda corrupción humana. Este es Jesucristo. Pero, ¿por qué existe la necesidad de un mediador? ¿Y por qué es importante la reconciliación? Vayamos entonces al segundo punto, que corresponde con una necesidad manifiesta. Aunque muchos dicen que todos somos hijos de Dios, no es lo que Él mismo dice, cuando solo a los que le reciben y creen en el nombre de Jesús les da la potestad de ser hechos hijos. Juan 1:12, no por derecho de nacimiento o de linaje humano, sino por adopción, como dice Efesios 1:15, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y si los hijos son así adoptados, hay un estado anterior por el cual la potestad de ser hijos debe ser adquirida por adopción y no por naturaleza. Y es porque todos vienen a este mundo como hijos de ira, por lo cual el apóstol Pablo dice en Efesios 2:3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, personas creadas por el poder divino, pero destinadas a la ira de Dios. Y la razón de esta ira divina, lo dice el salmista en el Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y no hay diferencia entre nadie, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por lo que nadie tiene derecho al cielo por sí mismo, ni por lo que ha hecho. Por eso dice Romanos 3:23, todos pecaron. Pero, ¿cómo puede Dios imputarnos a todos tal pecado y así destituirnos de su gloria? ¿Cómo puede hacerlo? Porque para Él no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Porque para Él no hay justo ni aún uno. ¿De dónde, entonces, se nos demanda esa justicia, la cual no podemos cumplir? De su perfecta ley, de sus 10 mandamientos, de esa revelación, los cuales algunos intentan cumplir por medio de su autosuficiencia. Sin embargo, Santiago 2:10 es claro cuando dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es así que ninguno puede cumplir toda la ley y satisfacer la justicia divina que se requiere. Pues bien, dirá alguno, yo no he hecho ningún agravio ni me considero pecador, soy una buena persona, vivo tranquilo con todos. Es más, hago obras benéficas para con los hombres y los desamparados.
Sin embargo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, debemos indagar también que el Señor ha prescrito, no cometerás adulterio. Sin embargo, puede alguno decir, no lo he hecho. Entonces podemos recordar las palabras del Señor Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que esto es pecado, has incumplido la ley de Dios y no puedes salvarte por tu propia justicia. Pero no solo es para los hombres, claro está, esto también incluye a las mujeres. Así también podemos seguir indagando lo que Dios dice en Éxodo 20. No codiciarás. ¿Y cuántas veces has deseado los bienes y oportunidades de otras personas, tanto para envidiarlas y rechazar lo que es tuyo? No solo nos quedamos allí, sino que también Dios dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pero aún así has mentido varias veces, no importa si las consideras mínimas o si las consideras piadosas. Has faltado la confianza de otra persona y te has salido con la tuya. Eso es pecado. No siendo poco, el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ni imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esto implica, en cuanto a las imágenes, no venerarlas, no depositar fe en ellas, ni orar delante de ellas, ni hacer un culto religioso con el uso de estas, ni que se interpongan en la adoración a Dios. De lo contrario, es idolatría para Él, porque el Señor no quiere que otro reciba la honra que Él debe recibir, solo Él, ni humano, ni objeto, ni deidades falsas, ni tampoco para ofrecer un culto en su nombre, como algunos intentan o piensan, porque la adoración debe ser, como dice Juan 4:23, en espíritu y en verdad. No debe haber imágenes en la adoración. Entonces, ¿de qué puedes jactarte? Puede que alguno entonces diga, pero he hecho cosas buenas, así que por lo menos he empatado. Sin embargo, ni tú ni nosotros como iglesia podemos jactarnos por nosotros mismos, porque Dios dice en Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Trapo de inmundicia es nuestra justicia humana ante los ojos del Señor. Estas justicias, buenas obras, son obras de justicia, obras benéficas, como también intentos y resoluciones morales de vivir correctamente. Pagaré todas las cuentas, trabajaré honradamente, cuidaré del planeta y los animales, viviré bien con mis vecinos. Por lo que aún así todo esto es trapo de inmundicia para Él. Porque el pecado es aún más insoportable para su santidad, porque Él es 3 veces santo y Él demanda santidad, no solo por obras confirmatorias. Entonces, a la luz de todo esto, puede alguien preguntarse, como los discípulos del primer siglo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ese es el punto. Nadie, absolutamente nadie. El Señor busca la santidad del corazón, un corazón humillado por su incapacidad de ser totalmente bueno y justo para salvarse a sí mismo, que lo conduzca a necesitar a Cristo. Y es probable que ninguno de nosotros haya matado a alguien. Y puede que muchos no hayan hurtado algo en su vida. Pero todos hemos ofendido y transgredido la ley del Señor en algún punto, es decir, en algún mandamiento. Seguramente que lo hemos hecho frecuentemente y con varios mandamientos, por lo que somos culpables ante Dios de incumplirlos todos. Ya lo vimos en Santiago 2:10. Ahí dice, el Señor lo ha dicho, porque Él es 3 veces santo y también juez supremo. Él es juez supremo. Él determina y examina el corazón para ver el pecado
que habita en el hombre y conoce todos los hechos, todos los comportamientos de éste, para saber mejor que nadie que ha transgredido su ley. Por tanto, no hay excusa, no existe una justicia propia que sea válida. Por lo cual, necesitas un mediador perfecto, ya que no puedes satisfacer la ira divina por el pecado. Y este es Jesucristo y solo Él, que vino a la tierra como hombre para que la satisfacción de la ira de Dios fuese descargada sobre Él como castigo por el pecado, y sin despojarse de su naturaleza divina, para resistir toda esa ira derramada sobre Él y salir victorioso entonces ante la muerte y ante el pecado. Hay una escena de imposibilidad humana, pero también con esto se abre una puerta de esperanza. Así es que Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no es por Jesús, no es válido. Aún también puedes preguntarte, vale, lo entiendo, pero ¿de qué necesito que Dios me salve? Por una parte, de las consecuencias naturales que tiene el incumplir los principios de justicia en este mundo, lo cual es lo más inmediato que te va a pasar, y luego del castigo eterno. Porque aún en este momento Dios se reserva su día del juicio final, donde apartará a los malos, los hijos de ira, para echarlos al horno de fuego, con el fin de estar separados de Él eternamente con tormentos infernales. Por lo cual el Señor Jesús dice, Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor es claro. Pero dirá alguien, si dices que para Dios no hay ningún ser humano justo, ¿quiénes son estos justos que van a la vida eterna? El apóstol Pablo responde en Romanos 5:1 que somos los que hemos sido justificados. Esto es, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Nosotros, hechos justicia de Dios en Cristo. Como así también, hechos hijos. Así que somos salvos del pecado y de la condenación eterna solo por Cristo y no por nuestra propia justicia. Por lo cual, tú, oh hombre, debes decir, Cristo es el sol de mi justicia, que menciona Malaquías 4:2, porque estaba en mis tinieblas, solo pensando en mí y para mí, pero su luz me alumbró para salvación y para justificación. Este es el amor eterno que Dios declara en los profetas. Esto es ciertamente gracia, algo que no hicimos, que no merecíamos, algo que hicieron por nosotros, pero aún así recibimos. Y también puede recibir todo aquel que sea convencido por el Espíritu en cuanto al Evangelio. Sin embargo, puede que haya alguien que, consciente de sus grandes y atroces pecados, piense que no merece tal mediador, ni puede recibir perdón de Dios por sus acciones del pasado. Pero la verdad es que hay gracia abundante para el más grande pecador, como se titula el buen libro de Bunyan. Así también las Escrituras enseñan, Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es posible que esta persona esté más cerca del Evangelio que aquella persona que se cree justa por sí misma y no necesita un mediador o simplemente no le interesa. Así que esta persona debe huir de la ira venidera de Dios y convertirse de corazón de sus malos caminos al Señor. Tú no eres justo, no tienes ninguna justicia para presentar ante el tribunal del Señor, que Él es juez supremo y conoce más tu corazón que tú mismo, que tus mismas resoluciones morales. Con todo esto, Cristo cumple la expiación por el pecado, es decir, que su muerte como inocente es el pago por el pecado que cometimos contra Dios, lo hizo en lugar nuestro y satisfizo la ira de Dios. Pero esto tiene sus implicaciones, por lo cual ahora recordaremos lo que se nos demanda para ser salvos del pecado, de la condenación eterna y ser así hechos hijos de Dios.
Pasamos entonces al tercer punto, las demandas del Evangelio. ¿Qué se demanda en el mensaje de salvación para ser hechos hijos? Debe aclararse que no es suficiente con decir que se cree en Jesús, porque ya sabemos lo que dice Santiago 2:19. También los demonios creen y tiemblan, pero para ellos ya no hay ninguna salvación. Así también debe tenerse en cuenta lo que menciona Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero esto tiene sus implicaciones, que pronto trataremos, porque hay muchos los cuales han torcido, se han desviado de las enseñanzas bíblicas, y estas implicaciones deben tenerse en cuenta para no predicar o no dar a conocer un evangelio diferente, como dice Gálatas 1:6, un evangelio diferente que el Señor no ha mandado ni por apóstol, ni por ángel, ni por ningún otro, y que Satanás festeja con mucha alegría. Estos evangelios diferentes son los denominados de la prosperidad, pero no se queda solamente allí, sino que se traslada a todas aquellas sectas que se han dividido en la enseñanza apostólica, tales como los mormones, los testigos de Jehová, entre otras muchas, y también con ellas la Iglesia Católica Romana, quien diciendo que existe el vicario de Cristo en la tierra, se ha negado lamentablemente y totalmente a promulgar la fe y el verdadero evangelio, para darle la gloria a los hombres y a las imágenes en vez de a Cristo, cuando el mismo Jesucristo dijo en Juan 16, versículos 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo que si bien el Señor delegó autoridad a los apóstoles en el establecimiento de la iglesia primitiva, no determinó una cabeza federal como representante en la tierra para su iglesia, sino que Él mismo es esta cabeza federal. Él mismo es el representante de su iglesia, y lo ha hecho no por un vicario humano, sino por el poder del Espíritu Santo, para que ningún hombre con autoridad e influencia distorsione entonces así el Evangelio, ni las doctrinas bíblicas, ni se vaya en pos de sus imaginerías o sus intereses humanos, como tal cual ha acontecido a lo largo de la historia, predicando un evangelio diferente y rindiendo pleitesía a los hombres y no a Dios, sino que ha sido el Espíritu Santo de Dios, conservando la palabra divina sin mancha, para que estén los hombres que ha llamado a predicar sus palabras de vida eterna, tales como nuestros maestros del pasado, que el Espíritu Santo usa también hasta nuestros días, para que pueda proclamarse entonces así todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Y así no se proclamen entonces ideologías humanas desprovistas de la sana doctrina, desprovistas del verdadero evangelio de Jesucristo. Por lo cual, aprendemos que las Escrituras enseñan varias implicaciones en las enseñanzas del evangelio. Y son estas demandas del evangelio las que vamos a tratar. En este momento hablaremos solo de 5. La primera es que debes renunciar totalmente a cualquier orgullo o superioridad para orar bien ante Dios por tus propios medios y reconocer tu insuficiencia, para que esto te lleve al quebrantamiento y dolor por la condición de tu alma. Se trata de entender a cabalidad por qué tú necesitas ser salvo y por qué debe ser de esta forma, por qué no hay otra y por qué no es por méritos. Efesios 2:9. Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. En ninguno está la jactancia, sino que debemos jactarnos en Cristo. El segundo implicación que debemos tener en cuenta, debes tener la plena convicción de tu pecado propio y la necesidad de que el Señor Jesús sea el mediador entre Dios y tú,
porque la deuda en tu contra es grande y inestimable para que cualquiera o algo pueda ayudarte. Por lo que debes ser consciente de la gravedad de tu infracción a la ley de Dios y la pena que te corresponde en Cristo si Él no toma tu lugar. Porque en este caso, si rechazas a Cristo, tendrás los tormentos infernales por toda la eternidad. Esto no debe tomarse a la ligera. Vamos ahora a la tercera implicación. Debes demostrar arrepentimiento por tus pecados, lo que implica volverte hacia Dios, confesar y apartarte del pecado para alcanzar misericordia. Lo dice Proverbios 28:13. Asimismo, en el texto base, al versículo 19, demanda esto para que sean borrados nuestros pecados. Es esta la forma. Aquí empieza entonces a discernirse mayormente el proceso de salvación, porque significa que el Espíritu de Dios ha llamado al pecador a arrepentirse, y convencido entonces de su necesidad y el deseo de rechazar lo que le ofrece el mundo y sus deseos, gracias a la obra del Espíritu de verdad, acude entonces al Señor para empezar una vida nueva. Así dice para que cumplamos entonces: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. El que adulteraba, ya no siga más, sino que tenga su hogar en santidad. El que idolatraba, ya no rinda más pleitesía a las vanidades o ídolos humanos creados, sino que ofrezca un culto racional, con entendimiento al Señor. Es lo que demanda el Señor. No lo está demandando un humano, lo está diciendo Cristo por el poder del Espíritu, y así con el resto de tus pecados. Debes hacerlos morir de tu vida, como tenemos el ejemplo de la ciudad de Nínive en el texto adicional de Jonás 3. Notemos que su convicción de pecado lo llevó a lamentarse por la condición de su alma y a tener fe en el Señor, lo cual produjo en ellos un quebrantamiento afectivo, pero también una resolución en su conducta. Es decir, se propusieron a cambiar totalmente su forma de vida y pecados específicos como la rapiña, el robar con violencia. Y Dios los aprobó por su conversión genuina, demostrada por el verdadero arrepentimiento. Es este verdadero arrepentimiento. Así entonces, si has venido con el pecado del homicidio, en este caso no el físico, sino el social, como 1 Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si tu carácter te ha llevado a acumular pensamientos y sentimientos de desprecio o incluso hasta te ha conducido a frecuentes conflictos, entonces debes quebrantarte de corazón por pecar así ante el Señor y hacer morir progresivamente tu pecado por medio de la asistencia del Espíritu, como señal del verdadero arrepentimiento. Veamos la cuarta implicación. Debes depositar genuinamente la fe en Jesucristo como tu Salvador, pero también como tu Señor, como el Hijo de Dios y el sacrificio sustitutivo y perfecto por el pecado que debía pagarse, que fue satisfecho por Él en la cruz y que al tercer día venció por medio de su resurrección. Aquí en su muerte, tú también debes morir a los deseos del mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así también, esta fe no es propiamente por influencia personal, pues es don de Dios. Es la misma gracia del Señor que cultiva esta fe en el corazón humano, como nos enseña Efesios 2:8-9, para que éste pueda acudir verdaderamente a Cristo. Por lo cual dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque es cierto que hay fe que no es según Dios, la cual muchos confunden creyendo que por usar el nombre del Señor para salvación y hacer una oración de fe es suficiente, como si esto fuera un asunto de recitar tal frase para que algo mágico ocurra. Pero así no actúa el Señor. No es así. Se trata del poder de Dios que actúa en nosotros para convencernos de creer en Jesús, tal como dice,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, notemos que también incluye y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 19. Pero hagamos un énfasis en creer de corazón, porque es cierto que el corazón no puede servir de mucha ayuda, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Cuál es la respuesta? En el mismo pasaje de Jeremías 17, 9, 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Entonces no puedes valerte de tu corazón y de tu propia fe para salvación, al menos que venga de parte de Dios, porque fácilmente, por emociones superficiales o por necesidad de pedir ayuda, conflictos personales o por remordimiento, esto te puede conducir a simpatizar con el Evangelio, a abrazarlo superficialmente, y puedes desviarte del camino que conduce a la verdadera fe, como ocurre hoy en día con los humanistas modernos que solo buscan bendiciones egoístas y materiales. Solo buscan el favor de Dios, solo quieren que Dios les obre para bien, pero no les interesa a Dios ni les interesa la condición de su alma. Pero se trata de la fe que viene de Dios, como don de Dios, porque es de Él, quien es el único que conoce el corazón, es el único que conoce el corazón para ser Él mismo quien lo cambie, por lo que el Señor dice en Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo, os daré corazón nuevo. Es su promesa de salvación. Esto no es un juicio para todos aquellos que nos oyen, es una advertencia que viene de lo alto. El juicio es para los que la rechacen y sigan sin importarles, pero Dios mismo juzgará esto. No será un hombre, no seré yo, es Dios el que juzga y el que da el mensaje. Veamos la quinta implicación. Debes tener la entera disposición de empezar una vida de obediencia al Señor, con el fin de someter progresivamente más al pecado y dejar tu antigua forma de vivir. Esto evidencia la genuina conversión. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estas cosas que son hechas nuevas incluyen las promesas de salvación, las bendiciones en los lugares celestiales, como así también la obra de perfeccionamiento en cada uno por parte del Señor, para anhelar el camino de santidad que viene diciendo Isaías, el profeta Isaías, el camino de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Para finalizar, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo? ¿Cuál es el sentido de tu vida? De corazón debes responder que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre en la cruz, y me ha liberado de la tiranía del diablo y de la condenación eterna. Si después de escuchar todo esto no puedes decirlo sinceramente, entonces tienes que examinarte. Debes evaluar también que no sean sentimientos superficiales ni circunstanciales, sino convicciones firmes que vienen del arrepentimiento por tu pecado y la necesidad de acudir a Cristo día tras día para procurar someterte en obediencia a Él de corazón. Por lo que, si estimas más tu vida o tus bienes antes que confesar ser cristiano y buscar obedecer el Evangelio del Señor, y obedecer sus mandamientos tales como no codiciarás, y te pasa desapercibido sin ni siquiera preocuparte por haberlo desatendido, y aún más resuelves seguir codiciando los bienes de tu prójimo o la mujer de él, entonces es muy probable que aún no seas un hijo de Dios,
porque si no vendrías con un corazón quebrantado, porque si no tu conciencia no te dejaría descansar hasta venir al Señor para proclamar misericordia y proclamar y pedir también la asistencia del Espíritu, para presentar fuerte lucha, para dejar tu pecado, para mostrar arrepentimiento y tu determinación para obedecer a Dios. Por tanto, recuerda lo que el Señor dice en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con esto dirán muchos, ya ves, todo se trata de amor. Pero esto no es una excusa para un sentimiento ambiguo, condicionado por emociones y de superficialidad al Señor, como tampoco para ignorar todos los mandamientos explícitos que están en su palabra, porque este amor no es aquel que un humano puede dar por sí mismo, por su propia capacidad. Este amor en el original es ágape, el cual viene de Dios mismo y solo de Él, manifestado en sus hijos a través del Espíritu Santo. El humano no tiene la capacidad por sí mismo en dar este amor. Este amor en griego implica un sentido moral puro, lo que implica en el contexto una obediencia total y una entrega con alto compromiso para amar al Señor de todo corazón. ¿Con cuál corazón? Con un corazón nuevo, capacitado para la santidad, resuelto a morir al mundo y sus deseos para cumplir la ley de Dios. Por eso dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Me amas? Dice el Señor, guarda mis mandamientos. Si no, no es amor el que Dios da. Entonces, no se trata de expresar cariño hacia Dios, o acercarse simplemente a Dios, o ponernos simplemente sentimentales por el Señor y sus cuidados. Este amor significa obediencia para nosotros, porque una vez que eres consciente de que Dios te ha salvado, se requiere el compromiso de tomar la cruz de Cristo y seguirle en sus padecimientos, en resolver no dejar que otra persona, objeto u ocupación le quite el lugar a Dios. Y esto implica que no es un amor que siempre dará alegrías, no es un amor que siempre dará alegrías superficiales, sino aquel que demandará esfuerzos para someter el pecado y traerá tristezas por las caídas. Es aquel que impulsará a seguir luchando sin descansar para vencer la tentación y el pecado que nos asedia, para así reflejar el amor que confesamos a través de procurar cada día una mayor obediencia a cualquier costo. Es este amor el que se nos demanda. Entonces, ¿amas al Señor de corazón? ¿Qué has hecho para resolver seguir siempre al Señor? ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu sacrificio para no descuidar una salvación tan grande como dice Dios a aquellos que el Señor le ha dado esta salvación? Por lo cual cada día debemos volver al Evangelio como dice 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor ha sido el de Él para que seamos llamados hijos de Dios? Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo como Él es puro. Estamos llamados a esta obediencia. Si alguno detecta que no es un cristiano genuino o que antes simplemente no le interesaba este camino, para ti es esta pregunta: ¿vienes con nosotros a Cristo Jesús, consciente de todas las palabras de vida eterna de este Evangelio y del poder de Dios que se revela para salvación, o te rehusas a este Evangelio para tu condenación? Juan 3:36. Este Cristo vendrá otra vez. Así como su primera venida, de cierto es que vendrá por segunda vez, pero ya será como juez supremo, para salvar a sus hijos, para condenar a todo aquel que es hijo de ira, como ya lo hemos hablado. No son palabras de hombre, sino que vienen de Dios. Sus hijos, con verdadera esperanza, podemos decir amén. Sí, ven, Señor Jesús, porque nuestro distintivo es, como dice Jeremías 33:16, Jehová, justicia nuestra.
Terminamos en oración. Padre amado, a ti sea el honor, la gloria y el poder, porque tú eres Padre de misericordias y Dios de toda consolación, como así también eres un Dios amoroso, pero también estás airado con el pecador. Oh Señor, te damos gracias por tu verdadero evangelio, por tu palabra y por la predicación. Señor, te damos gracias también porque nos has traído hasta aquí y nos ayudas a volver al evangelio cada día. Ayúdanos, Padre, que como iglesia defendamos el verdadero evangelio para no predicar un evangelio diferente, como así también tú provee y la convicción por medio de tu Espíritu Santo a todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, y seas tú en tu gracia soberana para con ellos. Te damos gracias por tu palabra y por tu día santo en Cristo Jesús. Amén.